La noticia de la resurrección, el domingo de Pascua, fue difundiéndose poco a poco a lo largo del domingo. Entendemos que la Virgen habrá recibido en primer lugar la visita de su Hijo como premio a su perseverancia, aunque no aparece en el Evangelio. Luego se le aparece a las santas mujeres. Pedro y Juan van ante el anuncio de ellas a ver, a comprobar lo que ellas habían dicho, y se encuentran esa prueba que también es muy interesante de los sudarios, la síndone, la sábana santa y el santo sudario en la cara, que el modo en que lo describe San Juan habla de que estaban doblados, o sea, no es que como que se los hayan quitado, sino que quien estaba allí envuelto desapareció. Es el verbo en el que habla de ese doblaje de las vestiduras que envolvían el cuerpo del Señor, muestra que sucedió eso, dejó de estar quien estaba contenido. También es uno de los puntos como pruebas de la resurrección. María Magdalena, Jesús le había hablado como con la figura de un hortelano, pero después le había dicho que no lo tocara y que anunciara que los esperaba en Galilea. Y lo peor de todo es que muy pocos creyeron esa noticia. Hacían falta pruebas que demostrase que no se trataba de un chisme sin fundamento o, como también otros han sugerido, una alucinación colectiva. Todos querían verlo vivo y entonces lo vieron vivo. De esa manera se entiende que el mismo domingo de Pascua, con ese ambiente apesadumbrado, desaliento, desesperanzado, dos discípulos de alguna manera abandonaran la barca o traicionaran la comunidad. Algunos lo piensan que puede verse de esa manera. El caso es que desertan, regresan a su pueblo, situado a unos 12 kilómetros de Jerusalén, una distancia más o menos considerable, y más en las circunstancias en que se encontraban. Dice el Evangelio, San Lucas, iban conversando entre sí de todo lo que había sucedido. Supongo que todos hemos tenido la experiencia del entierro de un pariente, de un ser querido. Al regreso a casa hay un sentimiento de ausencia, de dolor, mezclado con un esfuerzo por tratar de hacer vida normal para no afectar a los demás. Si se trata de dos amigos que compartían la amistad con el difunto, conversan entre ellos acerca de él, de los ratos agradables que pasaron juntos, prometen encomendarlo quizá. Y en el caso de que la muerte hubiera sido traumática, se habla del accidente, se comenta la transitoriedad de la existencia y al final de la jornada se conversa una y otra vez, como dice el Evangelio, de todo lo que había sucedido. Más o menos así, supongo, debería de ser el diálogo de esos dos discípulos que regresaban a su pueblo. Mientras comentaban y discutían, un caminante se les acercó. Hoy día es más difícil repetir ese tipo de escenas porque la inseguridad y el desarrollo automovilístico también buscan evitar esa coincidencia con extraños. Pero en aquellos tiempos y en ese tipo de zonas rurales no era así. Todos tenemos experiencia de esa sencillez que hay en el campo, donde es fácil que alguien se acerque a otros caminantes y se haga partícipe de su conversación, después resulta que terminan siendo hasta parientes. Seguramente el coloquio fue muy agradable, aquel nuevo compañero era amable y grato. Sin ellos darse cuenta, fueron recibiendo consuelo de aquella nueva amistad. Pero de pronto puso el dedo en la llaga al hacerles una pregunta personal. ¿Qué conversación es esa que traían mientras iban de camino? Y entonces aquellos hombres sintieron una puñalada en el alma. El dolor se reavivó,
y el semblante les cambió hasta el punto de obligarlos a detenerse. Dice el Evangelio que ellos se detuvieron con aire entristecido. El más digno de ellos, que es el único al que conservamos el nombre, Cleofás. No sabemos quién es el compañero, alguien dice que la esposa, otro dice que Lucas, otro dice que distintas teorías. Otros han dicho que, bueno, puede ser una manera de dejar en el aire que ese compañero podemos ser cada uno de nosotros en nuestra oración. Y entonces Cleofás le respondió con sorpresa: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos días? ¿Cómo era posible que no hubiera oído hablar del Maestro? Jerusalén, a pesar de ser una capital y una ciudad grande, pues es un pueblo en realidad. Pues para nuestros tiempos de hoy, una noticia de una ejecución ahí en la cruz, pues todo el mundo la conocía, y además sabiendo quién era Jesús, que el domingo anterior había conmovido la ciudad con la entrada en medio de los ramos, en el burrito, etcétera. Aquel hombre dice, en medio de su dificultad, del dolor, de la desesperanza, da testimonio de Jesucristo. A pesar del desencanto por el fracaso de varios años siguiéndolo, perdidos aparentemente, dio la cara por Jesús. Hay que tener en cuenta que a esa misma hora los 11 estaban escondidos por miedo a los judíos. También podían terminar en la cárcel o en la cruz por cómplices, ¿no?, de aquel condenado a muerte. Y a este caminante acababan de conocerlo, los podía de pronto denunciar. Sin embargo, Cleofás no temió hacer su profesión de fe, siempre basada en la historicidad de lo que creía. Y entonces le dice: ¿cómo no has oído? Eres tú el único que no sabe lo que ha pasado en Jerusalén. Lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Ahí narra lo que pasó. Un testimonio más de la historicidad de la muerte de Cristo a manos de los romanos a instancia de los judíos. Sí, recuerdo una vez que me preguntaron eso ahí ante el micrófono: ¿quién mató a Jesucristo? Bueno, pues tanto unos como otros, y en el fondo nosotros, por nuestros pecados. Pero no se queda en contar esa noticia histórica, sino que además añade sus esperanzas más íntimas. Abre su alma a aquel compañero de viaje, explicándole sus pensamientos más profundos. Nosotros, dice, esperábamos que él iba a liberar a Israel. Pero con todo esto, ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Muestra que es como un fracaso haber perdido tanto tiempo, pero reconoce que era un discípulo, que tuvo una esperanza en él. Lástima que no se hubiera cumplido. Lástima que haya sido un sueño fallido. Y continúa su descripción con lujo de detalles. Las historias de las mujeres a las que no creyeron ni de lejos. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles. Parece como si lo dijera con ironía. Todos estos testimonios el Señor ha permitido que vayan quedando ahí en la historia, porque también a lo largo de los años y de los siglos muchos vendrán a decir críticas que están incluidas en el mismo Evangelio. O sea, esas faltas de fe en la resurrección de Jesús, que si es alucinación colectiva, que si no son modos de arreglar las circunstancias a favor de lo que ellos querían creer, ya están dentro de la misma narración evangélica, también de modo crítico, con lo cual muestra que no está escrito el Evangelio en plan de convencer de una verdad que se inventaron, sino que ellos tampoco se creían a unas señoras que van a decir que porque el cuerpo no está,
ya le apareció un ángel y le dijo que había resucitado. Pues eso no lo cree nadie, ¿no? Ni ellos mismos que creían y esperaban en él. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles, como diciendo, mire hasta dónde les lleva la locura del deseo de ver algo sobrenatural en medio del fracaso. El centro de este relato, sin embargo, se encuentra en el mensaje que se supone que dijeron los ángeles, en el caso de que hubiera sido cierta la historia de las mujeres. Se les vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Ese es el anuncio, incluso algún libro se llama así, ¿no? Dicen que está vivo, ¿no? Como un centro claro de la palabra de Dios, donde está el punto que nos reúne en este rato de meditación. Dicen que está vivo. ¿Quién lo dice? Los ángeles. No es pequeño el testigo, ¿no? Como si eso fuera poco, otros discípulos, que son Pedro y Juan, también habían encontrado el sepulcro vacío, pero no fue suficiente para creer en la resurrección de Jesús. Algunos de los nuestros también fueron al sepulcro y lo encontraron como había dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Están como pidiendo ese segundo paso de la credibilidad, verlo vivo, en cuerpo y sangre, verlo ahí, en vivo y en directo. Otros ya más adelante dirán, no solo verlo, tocarlo y meter el dedo en las llagas, como veremos en el Evangelio del domingo segundo de Pascua. Vamos juntando, sumando, añadiendo aquí pruebas de la resurrección de Jesús, el testimonio de las mujeres, la aparición de los ángeles, el sepulcro vacío, los vendajes doblados. En otra ocasión aparecerán más de 500 discípulos, documentos de la época. Como decía un amigo mío historiador, si uno no cree en la resurrección de Jesús, en muy pocas cosas de la historia puede creer. Hay más testimonios históricos a favor de la resurrección de Jesús que de la existencia de Cleopatra, por decir algo. Cleopatra son 3 o 4 testimonios por ahí y nadie duda de que hubiera existido, yo tampoco. Pues tampoco hay que dudar de que Cristo ha resucitado porque hay cantidad de testimonios, ¿no? A pesar de tantas pruebas, la verdad central de nuestra fe sigue siendo refutada por muchas personas de todos los tiempos, también de ahora. Lamentablemente, incluso por algunos que se dicen teólogos. De vez en cuando aparecen, Semana Santa es un tiempo malo para noticias, que todos los políticos están de vacaciones, y entonces los pobres periodistas tienen que llenar papel. Y entonces siempre nunca falta el que escribe tonterías, ¿no? Si Jesús no existió, si Jesús no murió, si Jesús no resucitó, si Jesús no sé qué y tal. No sé, estas vacaciones si alguien dijo algo en ese estilo. Periódicamente van saliendo algunas cosas. Bueno, ahora la noticia fue un señor que dice, pues que habla con el Papa y luego va a decir, no, el Papa me dijo que el infierno no existía. ¿A usted qué le dijo? ¿Y usted qué entendió? Pero bueno, muchos dudan todavía de la resurrección de Jesús. Parece que a esos escépticos de todos los tiempos Jesús les dijera, ¡qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas! Así le dice el Señor a estos dos que después de todo ese cuento que hemos meditado hasta ahora, esa es la respuesta de Jesús, un caminante más que va por ahí. ¡Qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas! ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Nos viene a la mente todo lo que se medita el lunes, el martes, el miércoles santo, los cantos del siervo de Isaías, como oveja muda ante los trasquiladores, como inclinado ante quienes mesaban su barba, los cantos del siervo, todo eso estaba profetizado, ¿no? El castigo de nuestra salvación pesó sobre él, pueblo mío, ¿qué te hice o en qué te he contristado? Respóndeme. Bueno, hay cantidad de textos en el Antiguo Testamento que hablan de esto. Me viene a la mente un alumno judío que fue a preguntarme porque él tenía muy claro que ese Mesías era un profeta de paz y que iba a triunfar.
Y entonces Jesús no triunfó. Entonces pues le hablé de esto, ¿no? Le hablé, hombre, pues léete capítulo 49 y siguientes de Isaías, el segundo libro de Isaías, donde aparece todos los cantos del siervo de Yahvé y tal. Bueno, no le dije Yahvé porque antes yo no hay que mencionar esa palabra, pero los cantos del siervo, y en eso quedamos, porque es que sí, hay unas profecías que hablan de un reino de amor y de paz, o un reino que no tendrá fin. Bueno, la iglesia anuncia que ese reino es el que vendrá después del juicio final, pero de momento también es claro que esas profecías tienen que ser compatibles con las otras que hablan de los sufrimientos. Y entonces por eso Jesús les anuncia, era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria. Ya lo habían dicho los profetas. Por eso el compendio del Catecismo nos enseña la verdad que llena de alegría nuestro corazón. Dice el número 126, la resurrección de Jesús es la verdad culminante de nuestra fe en Cristo y representa con la cruz una parte esencial del misterio pascual. El Viernes Santo celebramos el poder de la cruz, el triunfo de la cruz, que Cristo haya muerto en la cruz para redimirnos de los pecados, y por eso hemos adorado la cruz, la hemos besado y la hemos venerado con la misma veneración que se le da a las especies santísimas. Se arrodilla uno, pues agradeciéndole a Dios que nos haya redimido en ese madero salvador. Pero el centro del misterio pascual no es el viernes, sino el domingo. El día santo no es el viernes, sino el domingo. El domingo es el día del Señor. Porque Dios de esa muerte del viernes ha sacado la vida. Del odio que llevó a la muerte de Cristo en el Calvario, ha sacado el amor que ha dado vida y que nos ha redimido y que nos ha hecho hijos de Dios. Por eso dice el Catecismo que es la verdad culminante de nuestra fe. Por eso ponemos la cruz en nuestro pecho, en nuestros escritorios, en nuestros edificios, como el elemento fundamental de nuestras convicciones, porque significa la entrega de Jesús a la muerte para nuestra salvación y nuestra victoria, que garantiza la nuestra. Cristo triunfó y eso hace que nosotros estemos seguros de que también nosotros triunfaremos. Y entonces, después de decirles, necios y torpes de corazón, que no habéis entendido que el Mesías debía padecer de acuerdo con los profetas, el Señor dicta lo que podemos llamar el mejor curso de exégesis bíblica de la historia, ¿no? El mejor curso de Sagrada Escritura que se ha dictado en toda la humanidad. Y es que dice San Lucas que, comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Imagínense ustedes, 2 horas de viaje, un total de uno caminando 12 kilómetros, con Jesús explicándole la Escritura, hablándoles, pues mire el canto del siervo, miren lo que dice el profeta Samuel, miren lo que estaba anunciado en el protoevangelio. Pues seguramente él no diría así, esos son términos de teólogos de ahora, pero mire lo que hay, tampoco estaba en Génesis 3:16, tampoco tenía números el Génesis en esa época, pero bueno, les explicaría todo lo que estaba explicando, todo lo que se refería a él en todas las Escrituras. Y esa es una de las verdades proclamadas por la Iglesia primitiva, que en Jesús se cumplen las profecías del texto sagrado. También es un punto importante, siempre se trata de contemplar estos pasajes, estas escenas, meternos en ellas como un personaje más, ahí estamos metidos como si fuéramos el compañero de Cleofás, y tratar de sacar de aquello para nuestra vida enseñanzas prácticas. Pues una ya ha salido, el tener más fe, el confiar en Dios, el creer en la resurrección como el centro de nuestra fe. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, enseña San Pablo. Pero un punto muy importante me parece es Jesús se revela en la Escritura. O sea, hace ver que en la Sagrada Escritura se habla de Él. San Agustín es el que habla de que en el Antiguo Testamento está escondido el Nuevo, y el Nuevo se entiende a la luz del Antiguo. No tengo aquí la cita exacta, pues con latín y todo muy bonita, pero esa es la idea central, ¿no? El Antiguo Testamento es el preludio de lo que veremos en plenitud en el Nuevo. Y el Nuevo, para entenderlo mejor, hay que interpretarlo a la luz de lo que estaba anunciado. Lo que acabo de decir, todos los
cantos del siervo en Isaías, pues son unos poemas de tristeza y de dolor que en sí no dicen nada. Pero si uno se da cuenta que esos poemas son los mismos que dice Jesús cuando está en el Calvario, dice, madre mía, ¿cuántos siglos antes ya estaba profetizado que el Mesías padeciera para nuestra salvación? Por eso la Iglesia no deja de recomendar al pueblo cristiano el estudio y la meditación de la Biblia. Dice la Iglesia, dice el Papa Benedicto XVI, siempre ha venerado la Sagrada Escritura como lo ha hecho con el cuerpo de Cristo. Es muy audaz esto que dice. Pues sobre todo en la Sagrada Liturgia, nunca ha cesado de tomar y repartir a sus fieles el pan de vida que ofrece la mesa de la palabra de Dios, o sea, el ambón, y la mesa del cuerpo de Cristo, que es el altar. O sea, le da esa importancia que tiene la proclamación de la palabra de Dios en la Eucaristía. Por eso se le da tanta importancia, se pone un elemento arquitectónico AC, el ambón, para que desde allí se proclame la palabra de Dios, que se le hace procesión, se le llevan velas, se le pone incienso, se canta, para mostrar la grandeza que tiene aquello, ¿no? El anuncio de el mensaje que Dios tiene para nosotros. Y entonces el Papa dice, la Iglesia siempre ha venerado la Sagrada Escritura como lo ha hecho con el cuerpo de Cristo. Entonces la liturgia va tratando de darle fuerza a esto. Por ejemplo, en las procesiones de ingreso a la misa va por delante el evangeliario, que suele procurarse que sea un libro hermoso, bellamente empastado, con ornamentos costosos, ¿no? Es pues en plata, con piedras, para decir, bueno, como el sagrario procuramos que sea de materiales dignos, también el libro que contiene la palabra de Dios merece todo ese tipo de boato y de trato de dignidad, y por eso va en procesión, se pone en el altar, se besa, el celebrante principal, el obispo, da la bendición con el evangeliario, así como se da la bendición con el cuerpo de Cristo. Por esto, porque la Iglesia siempre ha venerado la Sagrada Escritura como lo ha hecho con el cuerpo de Cristo. Porque de ahí no cesa de tomar y repartir a sus fieles el pan de vida que ofrece la palabra de Dios. Propósitos, ¿no?, para nuestra vida: ahondar en la palabra de Dios, profundizar en lo que dice el Señor, llevar todos los días a la oración un rato lo que enseña el Evangelio, por ejemplo, la misa del día, hacer nuestra oración sobre un pasaje evangélico y sacando propósitos concretos de lo que allí vamos viendo. Ahora hemos visto que Jesús le anunciaba a Cleofás y su amigo todas las Escrituras y sacamos ese propósito. Uy, pues sí, ¿verdad? Tengo que leer más el Evangelio, tengo que hacer más mi oración contemplando la vida del Señor, que de ahí saldrán propósitos para mi propia vida. Sin embargo, después de casi 12 kilómetros de recorrido, llegaron cerca de Maús y el compañero hizo ademán de seguir adelante. Bueno, ustedes se quedan aquí, me habían dicho. Muchas gracias por la compañía. Seguimos hablando en otra ocasión. Algo así puedo haber dicho. Pero Cleofás y nosotros con él queremos retenerle diciéndole: quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Mane nobiscum Domine, quoniam ad vesperaci. Quédate con nosotros, Señor. Juan Pablo II hace una exégesis muy bonita. Quédate con nosotros, porque si tú te vas, se va la luz, se queda la sombra, oscurece, el día va de caída. Sin ese caminante que es la luz, el mundo se hace oscuro, no tiene sentido vivir. Y San José María comenta: no se impone nunca a este Señor nuestro. Quiere que le llamemos libremente desde que hemos entrevisto la pureza del amor que nos ha metido en el alma. Hemos de detenerlo por fuerza y rogarle: quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Así somos, siempre poco atrevidos, quizá por insinceridad o quizá por pudor. En el fondo pensamos: quédate con nosotros, porque nos rodean en el alma las tinieblas, y solo tú eres luz. Solo tú puedes calmar esta ansia que nos consume. Digámoselo así en nuestra oración: Señor, quédate con nosotros. Quédate con tu luz, ilumina mi camino. Solo tú puedes calmar el ansia que me consume. Si es bonita la súplica de Cleofás,
que es un modelo para la oración cristiana, que puede ser un propósito de este rato de oración, repetir muchas veces, así a solas, desde el fondo del alma: Señor, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día va de caída. Es más hermosa todavía la respuesta del interpelado: y entró para quedarse con ellos. No se hace de rogar, inmediatamente accede a lo que pide su discípulo. El Señor, más tarde que temprano, acepta nuestras peticiones, más tarde o más temprano, y da mucho más de lo que solicitamos. Aquellos hombres pedían, ¿qué? Un rato de compañía. Quédate con nosotros un ratico más. ¿Y qué les dio ese caminante como respuesta a esa súplica suya? Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Son todos verbos eucarísticos. Ya los teólogos discuten sobre si aquello es una Eucaristía o no. Algunos piensan que sí. Algunos dicen que todavía no ha venido el Espíritu Santo. Otros dicen, bueno, de pronto sí. El caso es que hubo una liturgia de la palabra en ese camino de exégesis bíblica por aquellos 12 kilómetros y concluye en que tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio. Jesús se queda en el pan partido, al menos así también lo interpreta Juan Pablo II, que no es un intérprete de segunda categoría. Ha sido prácticamente una misa, liturgia de la palabra, liturgia eucarística. Si seguimos en esa línea, es la segunda misa después del Viernes Santo, esta vez el domingo por la tarde, misa de domingo. También eso empieza a ser, ya de ahí en adelante las apariciones son los domingos, empieza a marcar que el día del Señor deja de ser el sábado y pasa a ser el domingo. A ellos, concluye el evangelista, se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Estupendo, ¿verdad? Ahí seguiría grandes abrazos. Cuéntanos, Señor, qué fue lo que pasó, qué hiciste estos 3 días. Pero él desapareció de su vista. Para nuestra curiosidad queda el tema, lo hablaremos en el cielo, con la ayuda de él. No lo vieron más corporalmente, pero se quedó en el pan, en medio de ellos. Qué emoción habrán experimentado aquellos 2 discípulos, Cleofás y nosotros, que tanto querían al Señor. Recordemos que decían, nosotros esperábamos que Él iba a liberar a Israel. Era verdad, las mujeres tenían razón, el signo del sepulcro vacío era suficiente. Jesús había resucitado, como le habían dicho los ángeles a las mujeres. Jesús está vivo, también hoy. Esa es la verdad que la Iglesia proclama en el tiempo pascual. Ahora ellos serán también testigos de la resurrección y de la Eucaristía. Jesús está vivo, dirán, y nosotros lo reconocimos en la fracción del pan. Por eso decía, me parece que el mejor comentario de esta escena es el que hace San Juan Pablo II en ese, casi el penúltimo documento que escribió como Papa, que se llama así, quédate con nosotros, Mane Nobiscum Domine. Quédate con nosotros, Señor, porque atardece y el día va de caída. Dice el Papa polaco, esta fue la invitación apremiante que la tarde misma del día de la resurrección los 2 discípulos que se dirigían hacia Emaús hicieron al caminante que a lo largo del trayecto se había unido a ellos. Abrumados por tristes pensamientos, no se imaginaban que aquel desconocido fuera precisamente su maestro ya resucitado. No obstante, decíamos resumiendo lo que hemos meditado en esta meditación, habían experimentado cómo ardía su corazón mientras él les explicaba las Escrituras. La luz de la palabra ablandaba la dureza de su corazón y se les abrieron los ojos, dice el Evangelio. Entre la penumbra del crepúsculo y el ánimo sombrío que les embargaba, aquel caminante era un rayo de luz que despertaba la esperanza y abría su espíritu al deseo de la plena luz. Quédate con nosotros, suplicaron, y él aceptó. Poco después, el rostro de Jesús desaparecería, pero el Maestro se había quedado veladamente en el pan partido, ante el cual se habían abierto sus ojos. También nosotros
podemos participar de esa intimidad con el resucitado, acudiendo a la comunión con Él en la Eucaristía y en la Escritura. El Papa Benedicto decía que no podemos imaginarnos cómo era concretamente la comunión de mesa con los suyos, pero podemos reconocer su naturaleza interior y ver que en la comunión litúrgica, en la celebración de la Eucaristía, ese estar a la mesa con el resucitado continúa, aunque de modo diferente. Cada vez que nosotros vamos a misa, nos pasa lo mismo que le pasó a los discípulos de Emaús. Acudamos a la primera mujer que recibió la visita a Jesucristo glorioso, a su Madre Santísima, la primera creyente que nunca dudó de que se cumplirían las promesas del Señor. Madre nuestra, ayúdanos a ser apóstoles de la resurrección de tu Hijo, a buscarlo en la oración, en la misa, en el pan y en la palabra.